¿Cómo andan, chicos? ¿Qué hace, Fran? Buenas, ¿Cómo profe. está, querido? ¿Cómo andas, che? Buenas. A ver si queda alguien. Bueno, a ver. Este todavía no. A ver. Este. Bueno, la clase pasada habíamos casi terminado la primera práctica. ¿Recuerdan el caso este? Esperen que no llego a ver el chat, no sé por qué. Bien. Nos habíamos quedado, creo que conclusiones ya habíamos hablado. Recuerden que para RSSI el valor óptimo es menos 55, ¿sí? Señal más fuerte que menos 55 puede saturar al receptor. Señal más débil no permitiría alcanzar los esquemas de codificación y modulación más altos, ¿sí? Como un 1024 QAM, por ejemplo. La próxima vamos a ver un poquitito el tema de modulación, la relación de la tasa de errores con la relación señal-ruido y enlaces. Ya tendríamos que empezar a hablar también. No, antenas, perdón, no enlaces. Antenas. Respecto de la señal-ruido, ¿sí? Para que se puedan alcanzar esquemas de modulación altos, recuerden siempre mayor a 30 decibeles. Después, bueno, la G la podemos considerar resuelta porque ya están los ejercicios que vimos antes de este, ¿no? El 5, el 6, etc. Es aplicar simplemente esta formulita que está acá para la frecuencia 5150, como decía acá. Pregunta seria: ¿por qué los valores de señal son negativos? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea de por qué? ¿Y por qué no hablar de 60 dBm en vez de menos 60? ¿Es porque está en escala logarítmica? ¿Tiene algo que ver con eso? Tiene que ver, pero no le podemos echar la culpa al logaritmo de que sea negativo. Pero ¿a qué sí le podemos adjudicar el hecho de que sea negativa? ¿Está por abajo de 1? Exacto, ¿sí? Si recuerdan la gráfica del logaritmo, si la potencia es menor a 1 miliwatt,
entonces ya el RSSI es negativo. Bueno, lógicamente siempre es negativo. Bueno, ¿cuál es el valor de señal recibido en miliwatt? ¿Qué cuenta hay que hacer ahí? Supongamos que quiero que lo calculen para el RX. Menos 60 dBm. ¿Cuántos milivatios son? Traten de hacer la cuenta. Las formulitas están por acá. Acá está el despeje hecho. ¿Cuánto nos da? Disculpe, profe, no había entendido. ¿Cómo es el dato que tenemos? ¿Qué dato era? El nivel de señal en el receptor es menos 60. ¿Sí? La pregunta es, esos menos 60 dBm, ¿cuántos milivatios son? ¿Qué cuenta tendríamos que hacer? Potencia en miliwatt. 10, no, va, no sé, quizá dice cualquier cosa, pero puede ser que sea 10 a la menos 6. Exacto, 10 a la menos 6, o sea, 10 elevado a la menos 60 dividido 10. Así que 10 a la menos 6. ¿Sí? Esa es la magnitud de energía que llega al receptor. Y ahí se ve por qué es negativo. Es un valor muy chiquitito en potencia. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Vamos a... No sé si siguen viendo las pestañas, pero... ¿Acá lo ven? Sí, Cambié de pestaña ahora. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué era esto? Ese era el dibujo de la zona de Fresnel para ver que tenía que estar descubierto más del 60% de la primera zona para tener una buena señal o algo así. Perfecto. La idea de la clase de hoy y de la segunda práctica es introducirlos a una de las tantas formas que tenemos para calcular la atenuación que generan los obstáculos. Entonces, bueno, ¿qué es la zona de Fresnel? Hay muchas, ¿sí? Son elipsoides. Se considera que las antenas están en los focos del elipsoide, pero a nivel matemático, para simplificar las cuentas, se mueven las antenas a los vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué es una zona de Fresnel? En particular, la más importante es la primera. Las zonas de Fresnel en general concentran la energía de la señal, ¿sí? Entre un punto y el otro. La primera zona es la zona crítica. Por eso siempre, para la parte matemática y de atenuación, se considera solamente la primera zona. Entonces, vamos a decir que la primera zona, digamos, es el lugar del espacio donde viaja el mayor porcentaje de energía de la señal. Si justo en ese pequeño espacio yo tengo un obstáculo, eso va a generar atenuación. Matemáticamente, se necesita tener un 60% de despeje para que ese obstáculo no afecte significativamente a la señal, ¿sí? A la energía de la señal en el receptor. Entonces, lo que está punteado es la línea de visual. Luego tenemos la altura de los obstáculos. Déjenme dibujarlo. Supongamos que el obstáculo más alto es esta casita que está acá.
Esta diferencia, este cachito, se llama H. H viene a representar la diferencia de la altura de la visual al obstáculo. Entonces, ¿cómo podemos calcular el porcentaje de obstrucción en una zona de Fresnel? Podemos medir cuál es el valor del radio de este elipsoide, supongamos hasta aquí. Si uno mira la sección es una elipse. Podemos medir ese radio y hacer el cociente de H dividido R1. Es decir, ¿qué porcentaje de la primera zona queda ocupado por el obstáculo? Donde H es la diferencia de alturas. Como les dije, necesitamos un 60% de despeje, pero en la práctica se necesita bastante más, ¿sí? Cercano al 80%. Bueno, ahí tienen el perfil. También habíamos hablado que para vínculos largos no se considera un obstáculo, pero sí la curvatura de la Tierra pasa a ser causante de atenuación, ¿sí? Vínculos largos, más de 20 kilómetros. Veamos una cosa más. Esto por un lado, esto por otro. Y no, nada más. Bueno, en la UIT, que se lo subí también al Moodle, tienen desarrollados todos los métodos homologados para calcular difracción, ¿sí? Nosotros vamos a usar uno solo, que es filo de cuchillo, y encima lo vamos a usar de forma aproximada, para que la matemática sea lo más sencillo posible. Me lo salteé, ¿no? ¿Dónde está esto? Ah, estoy por abajo. Es la resolución 526.15 del 2019. En primer lugar, necesitamos la formulita para calcular el radio. Eso es estándar y va a estar en todos lados lo mismo. Ahí la UIT lo especifica. Acá la tenemos. Esto es el radio, ¿sí?, del elipsoide, tomado en el punto donde está el obstáculo más alto, siempre todo. Ese N que aparece ahí es el número de zona. Como les dije, siempre vamos a usar solamente la primera. Lambda es la longitud de onda. D1 es la distancia desde el obstáculo al transmisor. D2 es la distancia del obstáculo al receptor. Y bueno, D1 más D2, lógicamente, es el rango del vínculo. A ver si tenemos el dibujito por ahí. No, esta es la práctica. Podría ser esta. Supongamos esta montañita. La distancia desde el pico del obstáculo hasta el transmisor sería D1, y desde aquí para allá D2. D1 más D2 es el rango del vínculo. ¿Están claros esos conceptos de la fórmula del radio? Sí. Bueno, el radio, como verán, depende de varias variables. Vamos a dejarlo hasta ahí la UIT. Vamos a empezar la práctica. Ahí lo tenemos. Veamos este dibujito, un clásico. La idea es ver qué ocurre con la frecuencia, el radio, el obstáculo y el enlace. Ahí nos dan los datos. Entre una antena transmisora y una receptora, separadas 10 metros, se interpone un obstáculo equidistante de ambas. Su borde está situado a una distancia de 10 centímetros de la línea de visión directa entre las dos antenas, ¿sí? Lo que está marcadito acá en rojo, el famoso H.
y obstruyendo la visibilidad. Porque claro, el obstáculo puede estar por debajo de la visual o por encima de la visual. En cualquiera de los dos casos puede generar atenuación. No hace falta que la visual esté obstruida para que genere atenuación, ¿eh? ¿Cuál es la frecuencia a seleccionar para el enlace? Bueno, a ver, ¿cuánto vale lambda? Saquen la calculadora. ¿Cuánto vale lambda? Va a depender de la frecuencia, ¿sí? Vamos a hacer solamente la primera y la última, para que se entienda el concepto. Igual, si no se cuenta, te das cuenta que es la de frecuencia más baja. Exacto, tal cual. ¿Cuánto nos daría el radio de la primera zona para la frecuencia F1? Tengo una consulta, cuando se hace la cuenta en lambda, se lo ponen así tal cual, ¿no? O sea, de 8 por 10 a la 6. Lambda tenemos que escribir velocidad sobre frecuencia. Así que Listo. hacemos 3 por 10 a la 8 dividido 8 por 10 a la 6. Una lapicera por acá. ¿Cuánto les da lambda? Me dio 9,68. Tendría que ser 300 dividido 8. 37,5, che, me da a mí, ¿eh? A ver el chat. Tres por 10 a la 8 dividido 8 por 10 a la 6. Bueno, después, en la raíz de 1 y de 2, ¿cuánto valen? Bien. A ver, Pero ahí cómo te das cuenta a qué distancia está el transmisor del dice obstáculo. separada a 10 metros. Tenemos el rango que son 10 metros y que el obstáculo está de forma equidistante. O sea que los tendría que ser de 1 y de 2, 5 cada uno. Exacto. Así que tenemos que hacer la raíz de 37,5 por 25 dividido 10. $9,68. 9,68 metros.
¿Sí? Bueno, hagamos R1 para la frecuencia más chica. Para la frecuencia más chica sería 3 por 10 a la 8 dividido 1, o sea, 10 a la 6. Nos daría 300 la longitud de onda. 300 por 25 dividido 10 raíz. 27,38. Bien. 38. Entonces, para F1 nos da 9 metros, más o menos, 10 casi. Y para F4 nos da 27. Por lo tanto, tendremos una zona bastante por acá y otra, obviamente no hay escala ni nada, ¿no? Estamos con 10 centímetros de obstrucción. Y otra zona por aquí. ¿En cuál creen que el obstáculo afectaría más? ¿Qué les parece? En la zona que está marcado con rojo afectaría más. Claro, en la zona que está marcado con rojo generaría mayor obstrucción que en la zona que está marcada con azul. ¿Eso se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, el 3 tiene el mismo concepto, les da frecuencias un poquito más conocidas, es decir, les presenta obstáculo fijo con obstrucción fija y va aumentando la frecuencia en el 3. Así que acá la conclusión que pueden sacar es exactamente igual, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor atenuación por difracción. Ahora, si uno mira el documento de la ITU, en la parte que habla de filo de cuchillo, por acá. Bueno, primero entender estos grafiquitos, que son importantes. Lo que está en la línea punteada es la visual entre las antenas. Tenemos dos casos. Una donde el obstáculo esté por encima, ¿sí? Si el obstáculo está por encima, entonces ese h del que les hablé hoy es positivo. H se puede calcular como la altura del obstáculo menos la altura de la visual. Yo se los escribí por acá. Acá. H es la altura del obstáculo menos la altura de línea de visual directa. Entonces, si el obstáculo está por encima de la visual, H es mayor que 0. Es el dibujito que está acá en la reglamentación. Si el obstáculo está por debajo de la línea de visual directa, entonces H es negativa. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, esto que está acá es un poco jodido de usar, esa es la realidad, en el método, donde usa una variable B, que viene a ser un equivalente del porcentaje de obstrucción, y nos da una única fórmula para poder evaluar la atenuación en decibeles de acuerdo al porcentaje de obstrucción. A mí personalmente me resulta mucho más sencillo de utilizar esta que está aquí, que es una aproximación a la que vimos en la UIT. Es el mismo dibujo, al revés, es decir, en el sentido creciente de la atenuación, y la fórmula de evaluación cambia según el rango en el que estemos. Entonces, para usar esa fórmula necesitamos Z y no B corta, que es lo que muestra la UIT. La diferencia entre ellas es raíz de 2, nada más. Entonces, ¿cómo calculamos Z? Primero buscamos H y después hacemos el cociente.
H sobre el radio de la primera zona. Para entenderlo, hagamos el ejercicio 2. Tenemos un vínculo de 10 kilómetros en 915 MHz. El punto más alto está a 3 kilómetros del receptor. ¿Qué dato nos están dando ahí? De 1 y de 2, con eso. ¿Quién sería D1 y quién sería D2? De 1 sería 7 y de 2 sería 3. Perfecto. Recuerden que para la fórmula no la tenemos en unidades prácticas, así que estaríamos hablando de D1 7000 metros y D2 3000. ¿Qué más nos dice? La frecuencia, 915 MHz. Bueno, a ver, calculemos la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda? 3 por 10 a la 8 dividido 915 por 10 a la 6. Sería 300 dividido 915. $0.95. No, 0,327. ahí sí. 300 dividido 915. Más o menos 0,3. Sí, 0,327 está bien. Entonces, R1 nos queda raíz de lambda, o sea, 0,327 por D1 más D2, o sea, 7 más 3, 10.000. Perdón, eso en el denominador. En el denominador 10.000. Y en el numerador D1 por D2, 7.000 por 3.000. Puede que te dé algo de 26,23. Y es razonable. Sí, señor, 26,2 nos da el radio de la primera zona. Ese es el primer dato que necesitamos. ¿Cuánto vale H, entonces? Así que para situarnos en el ejercicio 2, vamos a reutilizar el dibujito. Está exactamente al revés, ¿no? Pero bueno. Esta distancia sería 3 y esta otra 7. Respecto al nivel de la línea de visión directa, está a 18 metros. O sea que en vez de estar a 10 centímetros, estaría a 18 metros. Y nosotros ya sabemos, pues lo acabamos de calcular, que el radio está, o sea, a partir de acá, 26 más o menos. Bueno, entonces la pregunta es, esta H, ¿es negativa o es positiva en este ejercicio? ¿Negativa? Positiva. Siempre que el obstáculo esté por encima de la visual, es positiva. ¿Sí? Recuerden el dibujito de la UIT. Si está por encima de la visual, positiva. Y si no, chequeamos la formulita. Altura del obstáculo menos altura de la línea de visual. La línea de visual es esta línea que está acá. ¿Sí? El obstáculo está encima. Por lo tanto, la diferencia es positiva. ¿Cuánto vale H para este ejercicio?
8. Este es el dato. 18 metros por encima de la visual. Entonces, ¿cuánto vale Z? Es decir, ¿qué porcentaje de la primera zona tenemos obstruido? H dividido R1, o sea, 18 dividido 26, 20 y pico. ¿Cuánto nos da eso? 0,68 más o menos. 0,68. Bien, ese 0,68 nos está diciendo que el 68% de la primera zona está obstruido. Entonces, con ese dato, venimos acá a la gráfica. 0,68 estaría más o menos por acá. A este nivel de atenuación. Entonces, venimos a la fórmula. Si z es menor o igual a menos 0,6, ¿esto qué significa? Que tenemos más del 60% de despeje. Si tenemos más del 60% de despeje, la pérdida por difracción es 0. Es decir, consideramos matemáticamente como si el obstáculo no estuviese. Si está entre menos 0,6 y 1, usamos 6 más 10z. Y si ya es mayor que 1, fíjense que nos vamos del tramo lineal, el que linealizamos, y vamos a un tramo logarítmico. 16 más 20 logaritmo de z. Bueno, z nos da 0,68, por lo tanto, la atenuación en exceso, ¿cuánto es? ¿12,8? Bien, 12,8 decibeles, ¿sí? Esa ecuación, cuando uno reemplaza en la función a, ya está en decibeles. No tienen que tomar logaritmo ni nada raro. Bien, ¿está claro esto? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Esto al menos sí, está claro. Bien, ¿cuál es la conclusión que sacamos respecto de frecuencia y atenuación por difracción? Que a mayor frecuencia, mayor atenuación. ¿Y qué relación sacamos entre frecuencia y el espacio en donde se concentra la energía de la señal? ¿Es más grande o más chico el espacio donde se concentra la energía de la señal si aumentamos la frecuencia? Y el espacio se va achicando a medida que se va aumentando la frecuencia. Exacto, ¿sí? Cuando uno aumenta la frecuencia, la primera zona de Fresnel se va achicando cada vez más. Por lo tanto, la zona del espacio donde va concentrada esa energía es cada vez más chiquitita. Por lo tanto, la presencia de un obstáculo en esa zona, en alta frecuencia, es súper, súper grave, ¿sí? Nos genera mucha atenuación en frecuencias altas. Ni hablar en 12 GHz, que de hecho podrían calcularlo, si quieren, para 12 GHz, cuál es la zona de Fresnel en ese caso. Y van a ver que el radio se va achicando cada vez más. Cierro y la vuelvo a abrir unos minutitos más para terminarles de mostrar un detalle.
Acá. ¿Están por acá? Sí, sí. ¿Se ve lo que tengo en la pantalla? Sí, se ve. Bueno, Sí. quería dar un cierre a este tema. ¿Sí? Esto es un tema puro de comunicaciones, de la materia de tercero. Pero bueno, acá en el aire modulamos de forma digital, ¿sí? Entonces, necesito que refresquemos básicamente lo que comenzamos allá en la intro de la materia. Habíamos dicho que para transmitir en el aire usábamos técnicas de modulación digital para optimizar el espectro, para generar inmunidad frente al ruido, para un montón de cuestiones, ¿sí? Se modula de forma digital la señal. Ahora, habíamos visto toda la parte QPSK, ¿sí? ¿Se acuerdan QPSK? ¿Cómo codifica, cómo modula QPSK? ¿Cómo envía los símbolos en el canal? ¿Qué es lo que los diferencia a cada elemento de ese diagrama de constelación? La fase. La fase. Perfecto. Ahora, buscamos un esquema un poquito más eficiente. Un 16 QAM. ¿Qué es lo que varía en la modulación de amplitud en cuadratura? Fase y amplitud. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre 16 QAM y 64 QAM? La cantidad de niveles de amplitud que hay y la cantidad de fases. Perfecto. Excelente. ¿En cuál de estos tres esquemas creen que se va a lograr una mayor capacidad de transmisión? Y si es que, o sea, usted está suponiendo de que el enlace es óptimo, o sea, que o sea, que como que no, ¿cómo lo digo? Como que no hay pérdida o sea, en el de 64, pero en caso de que los enlaces funcionen bien. Exacto. ¿Y de qué depende que el enlace funcione bien? Y supongo que el receptor pueda identificar cada punto de esa constelación. Muy bien. ¿Y qué podría hacer que el receptor no identifique bien cada punto de esa constelación? O que reciba un dato con un nivel de fase distinto al que espera para ese esquema.
¿Cuál De podría fase, ser la causa? no sé en el tema de la fase, pero en el tema de la amplitud, por ejemplo, la atenuación puede hacer que llegue uno con menos amplitud y lo confunda con otro. Se me ocurre. Muy bien. La interferencia de señales puede cambiar la fase, la puede rotar también. Entonces un punto que se espera dentro del diagrama llega distinto. Por lo tanto, eso podría ser un error, ¿sí? Podría estar identificado como otro punto dentro del diagrama. Ahora, cualquier enlace de radio puede negociar cualquiera de estos tres esquemas. La realidad es no, ¿sí? Primero, para transmitir en esquemas de alta modulación, los receptores no pueden usar su máxima potencia, ¿sí? En general, un equipo de radio necesita una sensibilidad mucho más alta conforme dos variables. Una, el esquema de modulación que esté usando, y otra, el ancho de banda, ¿sí? El ancho del canal que se esté utilizando en ese mismo vínculo. ¿Por qué puede ser eso? A ver, veamos un ejemplo. Yo tengo acá en la máquina. No, acá no. A ver acá. Esperen que me bajo una hoja de datos rápido. Mientras aprovecho para mostrarles un viejo dibujito. Ahí estamos viendo solo el PDF, profe. Sí. Tengo que bajarme una hoja de datos que ahora quería discutirla. Fíjense este dibujito. ¿Qué nos muestra ese dibujito? Ese dibujito es un pantallazo de lo que veníamos hablando recién con Emanuel. El tema del enlace de radio esté bien y me permita modular en ese esquema. Es este dibujito eso. Eso mismo puesto en un dibujito. El eje X viene a ser la relación señal-ruido, ¿sí? El eje Y, la tasa de errores, el bit error rate. Fíjense que tenemos una probabilidad máxima de error, que es 1, acá en este vértice, que corresponde a un nivel de señal-ruido espantoso, ¿sí? Ahora, conforme la relación señal-ruido aumenta, nos vamos para allá, la probabilidad de error, según el esquema de modulación, tiende a disminuir. Como yo les decía hoy, no es un capricho el valor 30, ¿sí? Sino es algo que está medido experimentalmente y matemáticamente. A partir de 30 decibeles, uno ya empieza a modular en los mejores esquemas. Después, bueno, habrá una cuestión de discutir qué esquema sí, qué esquema no, cosa que no nos corresponde a esta materia, sí a comunicaciones. No sé si en esa época por ahí les decían, si yo tengo una relación señal-ruido de 18 dB, ¿qué esquema de modulación me conviene usar? ¿Sí? Ese tipo de preguntas, es decir, entrar al gráfico de forma vertical. Si yo tengo 18 dB, andaré por acá, ¿sí? Y acá tengo todas las curvas que me cruzo. ¿Cuál es la que me da menor probabilidad de error? Bueno, la tenemos acá arriba. Esa es la de máxima, esta es la de mínima, ¿sí? Lo cual es lógico. Fíjense que para un nivel de señal ruido fijo, el esquema más pedorro, por decirlo entre comillas, y mal hablando, de modulación es el que menor tasa de errores me da. Porque claro, es el que menos bits envía por símbolo. ¿Sí? Que en este caso es el rojito, el 64 QAMA. En fin. Mayor señal ruido, menor probabilidad de errores. Obviamente, ¿de qué depende todo esto? Déjenme que les comparta. Esto terminó de bajarse, sí. Yo les decía hoy, el esquema de modulación que se utilice, conforme aumente la cantidad de bits por símbolo, la potencia baja y el requerimiento de la sensibilidad es cada vez mayor. ¿Dónde está acá? Esta porquería. Acá, miren esto. ¿Se ve ahí la hoja de datos?
Sí, se ve. Bueno, miren esto. Primero esto. Ahí nos está diciendo que si queremos alcanzar un 4096 QAM, no podemos transmitir más de 15 dB en equipos que tiran 27/30 dBm. Entonces tenemos que bajar la potencia a la mitad para no empezar a saturar los amplificadores. ¿Sí? Entonces, primero eso. O sea, si uno tiene un vínculo de radio en menos 55 y quiere modular en el esquema más eficiente, tiene que bajar a la mitad la potencia, en dBm, en miliwatts sería muchísimo más. O sea, de 27 la tengo que bajar como mucho a 15. ¿Y eso qué va a hacer a mí? ¿Cómo me va a impactar en el RSSI de ese vínculo? ¿Va a hacer que mi señal suba? ¿Que mi señal baje? ¿Qué les parece? ¿Se entiende la pregunta? ¿Están por ahí? Sí, sí. Vuelvo a preguntar. Yo tengo un vínculo en menos 55, ¿sí? Por ejemplo, el del práctico 1. Tenía menos 60 ese vínculo. Esos menos 60 son calculados de acuerdo a la potencia máxima del equipo. O sea que si el equipo transmitiendo a 27 dBm llega a menos 60, si yo les quito decibeles en la potencia de salida y lo bajo a 15, entonces esos menos 60 van a empeorar. Se me van a ir a un menos 70, menos 70 y algo. ¿Eso se va a ver reflejado en la web, en esa captura que yo les pasé? No, no lo van a ver ahí. Eso siempre les va a mostrar menos 60. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que si el equipo tiene esquema de modulación variable, va a estar permanentemente variando entre todos estos esquemas de modulación. ¿Por qué? Porque cuando aumente la potencia y use la máxima, el nivel de señal va a ser bueno. Por lo tanto, en este esquema va a poder negociar sin problema. Ahora, cuando quiere intentar subir en ratio, en capacidad de transmisión, va a tener que ir bajando el nivel de potencia. Por lo tanto, el nivel del enlace va a bajar. Y por lo tanto, las retransmisiones van a aumentar. Y por lo tanto, nuevamente el esquema de modulación va a bajar. Y por lo tanto, la potencia nuevamente va a aumentar. ¿Eso qué hace? Que un equipo esté saltando permanentemente en los esquemas de modulación. Eso le hace mal al vínculo. Entonces, ¿cuál es el RSSI óptimo? ¿Es menos 60? Sí, es menos 60 en la potencia que se necesite según el esquema de modulación que se quiera utilizar. Así que si yo quiero utilizar un esquema de 4X, un 16 QAM, quiero transmitir a 30 megas, bueno, entonces los menos 60 para 29 dBm de potencia están bien. Ahora, si yo quiero transmitir 300 megabits en el aire, me tengo que ir a un esquema de estos. Quiero transmitir 300, 400, 500, 600, lo que sea, necesito bajar la potencia a 12 dBm. Por lo tanto, el RSSI óptimo va a ser menos 55, pero no a 29 dBm, sino a 12. Es decir, el vínculo exige requisitos mucho más elevados. Eso solamente en cuanto a la potencia de transmisión. Ni hablemos de lo que está acá abajo. Esto mismo que están viendo acá. ¿Se acuerdan qué era la sensibilidad del receptor? Y puede ser que sea la potencia mínima, bueno, que le tiene que llegar la señal para que la detecte. Exacto. Entonces ahora la complicamos más, ¿sí?
los equipos no tienen un único valor de sensibilidad. Como les dije hoy, tienen un valor de sensibilidad de acuerdo a dos factores: el esquema de modulación que se quiera usar y el ancho de canal en el que se esté trabajando. ¿Qué pasa si uno va aumentando el ancho de canal? Es decir, miramos en este sentido. ¿Qué pasa si aumentamos el ancho de canal? La sensibilidad, fíjense, empieza en menos 56 para 10 MHz y termina siendo menos 39 para 100 MHz de ancho de canal. ¿Por qué creen que la sensibilidad tiene que ser cada vez mayor? ¿Qué es lo que aumenta cuando aumenta el ancho de canal? Por cierto, el ancho de canal es la banda del espectro que puede utilizar el equipo de radio para transmitir su señal, digámoslo así. Es una porción del espectro, por ejemplo, de 5100, o sea, de 5.1 gigas a 5.5 gigas. Sería una bestialidad de vínculo, ¿no? Pero bueno, es una forma de decirlo. Si quiero un vínculo de 100 MHz, de 5.1 a 5.2 utilizaría. ¿Qué es lo que aumenta si yo aumento el ancho del canal? El ruido. ¿Sí? Porque empiezo a escuchar no solamente un conjunto acotado de frecuencias, sino cada vez una porción mayor del espectro. Por lo tanto, si yo aumento el ancho de canal, ¿qué va a pasar? Aumenta el ruido. Y si yo dejo el nivel de señal fijo, se me cae la relación señal-ruido conforme yo aumente el ancho del canal. ¿Cómo hago que la señal ruido no se me caiga? Y bueno, el equipo lo exige mediante la sensibilidad. Pero eso es más grave. O sea, yo uso un ancho de canal cada vez más grande. Necesito mantener la relación señal-ruido. O sea, tengo que aumentar la potencia. Pero si aumento la potencia, el equipo por electrónica me va a bajar el esquema de modulación. Entonces, yo tengo que mejorar la relación señal-ruido, tengo que mejorar esa sensibilidad de otra forma, que no sea tocando la potencia. ¿Se les ocurre? ¿Podría ser buscando otro canal que tenga menos ruido o no? Sí, totalmente. Se puede buscar otro canal donde haya menos ruido. ¿Qué más? A nivel físico, ¿qué podemos hacer? No me digan acercar los puntos, pues los saco patada. Díganme otra cosa. 2 puntos fijos, un vínculo de radio. ¿Qué Cambiar la podemos polaridad. tocar? ¿Qué más? Mejorar la ganancia de las antenas. Muy bien, ese es fundamental, ¿sí? Mejorar la ganancia de las antenas. Ese es el cambio más importante, les diría. ¿Qué otro podríamos tocar? También muy importante. Tratar de reducir al mínimo las pérdidas en cables y conectores. Sí, pero ahí estaríamos hablando de pérdidas de 2-3 dB, no mucho más. Hay algo que lo vimos hoy. Ponerla más Sobre todo alta. en vínculos de ciudad. Levantar la antena. Bien, ¿sí? Levantar la antena, poner un mástil, buscar altura, ¿sí? Buscar O altura. poner una tercera antena. Bien, un repetidor, pero bueno, supongamos que estamos en un vínculo urbano, ¿sí? Donde la difracción es altísima, entonces Sí. buscamos antenas más grandes, buscamos mayor altura, todo hace que el nivel de señal mejore notablemente y por lo tanto, sin tocar la potencia, estamos mejorando la sensibilidad en el extremo remoto. Por lo tanto, podemos alcanzar esquemas de modulación más altos. Bueno, eso era para redondear el tema de señal-ruido, esquemas de modulación, potencia y todo eso. ¿Sí? La próxima ya tendríamos que empezar a hablar de cálculo de pérdidas, ganancias, vínculo,
etcétera, y bueno, y verlo en tiempo real, a ver cómo quedan esos valores. ¿Algo que quieran preguntar? Yo no estuve en la primera clase, tengo dudas. ¿Cómo es el tema así brevemente, exámenes, cuántos hay, un trabajo, algo? No, vamos a tener un examen oral, van a tener un trabajo práctico probablemente de entrega obligatoria, eso después lo conversaré con Osvaldo, con Lauta, ¿sí? Es un tema específico que van a ver durante octubre de IoT. Pero examen uno solo, ¿sí? Se los voy a tomar oral yo. Probablemente alguna preguntita vía cuestionario y después un examen oral. Y trabajo no, salvo algo intermedio en la cursada que hagamos con alguna calculadora de enlaces o algo así. No más que eso. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, profe. Bueno, chicos, que tengan una linda semana entonces. Los veo el martes que viene. Dale, profe, igualmente. Bueno, hasta luego. Listo, profe. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao, nos vemos. Buenas noches.